Lo habíamos anunciado, está César Quispe Calcín con nosotros a partir de este momento. ¿Qué tal, César? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Cómo está el trabajo? Realmente hay mucha fatiga por todo lo que se tiene que hacer, que no es simple, pues, ¿no? ¿Qué tal, César? Muy buenos días, querido Fernando, Hugo, un gusto reencontrarnos de un buen tiempo. Y es que también nuestras agendas son duras, y creo que la de todos los peruanos, porque estos últimos días vemos por todos lados que los peruanos no solamente estamos con full trabajo, sino también ahí veo un compromiso tremendo por donde he caminado en estos últimos días también. Estuve por Ica, por Lima, y en las redes sociales tú ves, y ahora lo que me ha impresionado en estas últimas 72 horas, por ejemplo, es que la juventud que está en el TikTok está empezando a hacer sus reuniones en TikTok. O sea, es increíble esto, no lo había visto yo antes, y el comentario de esta gente joven es que decían: yo no pensaba salir a la marcha o el 19, pero ahora que ha pasado esto, aquello, el pronunciamiento, las palabras de Dina, o cuando se reúnen con los de la pestilencia, eso hace que yo me comprometa más con el Perú. O sea, hay todo tipo de reacciones, y aquí en estas últimas horas nosotros aquí en Juliaca, ahí con mi colega Wilmer también, Quiroz, en la oficina, ayer hemos estado en las diligencias, ¿no?, de el 9 de enero, del caso de Macuzani. En esas dos carpetas nosotros estamos apersonados, porque también así se coordinó, nos los pidieron los familiares, y las jornadas son intensas para todos, querido Fernando, pero claro, estamos aquí para cumplir con el compromiso de tu invitación. Gracias. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Así muy sintéticamente, César, sabemos de que todas las carpetas se fueron a Lima, han habido allí posiciones pues en contra de que ello haya ocurrido. Fuera de micrófono nos cuentas de que ha estado aquí un fiscal ad hoc, que está haciendo el trabajo también parcialmente. ¿Qué es lo que están haciendo finalmente ahora con este proceso? Brevemente, rapidísimo, en una línea de tiempo, enero, febrero, tenía en sus manos la Fiscalía de Crimen Organizado, la Fiscalía Común. No tuvimos acceso, ni la familia ni los defensores, a esta carpeta fiscal. Para marzo, después de las gestiones, se instaló la Fiscalía de Derechos Humanos. Empezamos a trabajar duro, porque teníamos acceso y estaba aquí el fiscal de Derechos Humanos. Marzo, abril, te cuento, en esos 2 meses y algo más, se logró, de 7 tomos que se recibió en marzo, para fines de abril y mayo, algunos días de mayo, llegamos a acumular 27 tomos. O sea, esos son muchos elementos, muchos documentos, declaraciones de los familiares, de testigos, pruebas documentales, etcétera. Luego ordenaron que se lo llevaron a Lima, y ahí algo más de un mes tampoco tuvimos acceso, ¿no? Luego recién reprogramaron, y ahora a partir de ahora, estas 2 últimas semanas, y diríamos en todo caso hace un mes, recién se retomó las declaraciones de familiares que faltaban de fallecidos o de quienes fueron asesinados, y de heridos. Vino el fiscal del equipo especial aquí a Juliaca, estuvimos 2 semanas, pero estas 2 últimas semanas lo que está ocurriendo ahora es las declaraciones de los policías que han estado en el aeropuerto, y tanto también en el caso Macuzani, en la comisaría del cual nosotros llevamos. Entonces estamos semanas intensas, porque todos los días hay de 5, 6, 8 audiencias o diligencias que tenemos que estar ahí atentos, bien pegados a la pantalla, porque son virtuales. Entonces, en resumen, estamos en esa etapa de la investigación preliminar, donde se tiene que acumular todos los medios probatorios, las documentales, en este caso las testimoniales de todos quienes han estado o han sido actores de esta masacre en la región Puno. César, ¿cómo ves esta marcha del día 19 y bueno, posteriores días, ¿no? Es un nuevo escenario, digamos, no totalmente nuevo porque se arrastra desde enero, febrero, pero tiene algunas características quizás distintas, o de repente en tu percepción son las mismas. ¿Qué nos puedes comentar? Sin duda va a tener características, y tiene características distintas, y también va a ser hechos que desde el 19 de julio va a marcar en un desenlace, dependiendo de cómo va a actuar el gobierno, porque el gobierno primero dice: ah, sí, tienen derecho
derecho a protestar, pero después en el mismo discurso dice, no, son terroristas. O sea, eso enardece a la gente. Entonces, ¿esto qué va a pasar? Recordemos un poco lo que ha ocurrido en enero de este año. El 4 de enero se retomó. 6 de enero, primeros heridos en este mes. Aunque hay otros heridos en diciembre que han ido apareciendo. Ojo, eso no se habla, pero claro, habrá tiempo para hablar en otro momento de estos detalles. 7 de enero hubo heridos. Recordemos ahora, el 7 de enero, sábado, uno de los primeros hechos que empezó a enardecer a nuestros conciudadanos en la región Puno fue policías empujando la moto, lo tiran al piso ahí casi cerca del aeropuerto y empiezan a destrozar la moto Torito. Claro. ¿Recuerdan? Entonces eso enardeció a la gente. Yo creo que era pasando el mediodía, 2 de la tarde, una cosa así. Pero más tarde, 4 a 5 de la tarde, en vivo, se transmite absolutamente en todas las redes sociales. A los policías agarraron a una madre, la tiran a empujones y por los suelos rodando a la mamá. Y sale su hijo a defender y al pequeño niño de 14 años lo golpean con su arma. Eso fue la detonante, la gota que rebasó el vaso para que todo Puno, el norte y el sur, se concentren, ¿no es cierto?, el norte en Juliaca y el sur en Puno. Entonces, ahora el 19 de julio, de acuerdo a lo que vaya pasando los días hasta el 28 de julio, es impredecible, pero sí el gobierno ya ha dado muestras de que va en todo caso, como hemos visto también aquí en Juliaca, ojo, o sea, hay muchas imágenes donde es muy posible que han sido los infiltrados o los ternas, no en su momento les tocará hablar a ellos, por ejemplo, durante el proceso, pero bueno, han estado ellos quemando, por ejemplo, un caspir, recuerdo, ¿no? Y luego esa misma gente se aproximó donde estaba la policía o el grupo de policías. Entonces, el 19 de julio, lo que van a intentar desde el gobierno es provocar también ese tipo de desmanes ellos mismos para justificar la masacre, ¿no? Y en este caso, de repente en Lima. Si eso ocurre, entonces realmente lo que se están organizando en todas las regiones en el Perú, que ya no es el sur solamente ahora, ojo, o sea, ya no es el sur solamente, tampoco es solamente los gremios o lo que he visto ahí en las redes sociales, en los medios, los sindicatos, ¿no? Grupos de personas organizadas, no, sino personas naturales, ciudadanos espontáneos que están diciendo que van a salir. Entonces, yo creo que se viene un escenario muy complicado que es parte, y con esto termino, de un proceso largo todavía que vamos a recorrer y que creo que los peruanos no debemos desmayar en ese intento, en ese proceso donde hay que contribuir con nuestro granito de arena cada ciudadano. Eso se debe complementar en el Cusco, nos los han comunicado hace minutos, se ha convocado, ¿no?, a un paro de 24 horas para el día miércoles, que puede de repente convertirse en 48, 72 horas, ¿no?, como apoyo a la marcha que se va a estar realizando en ese momento en Lima. Aquí en Juliaca, en Puno, todavía no han coincidido, me parece, en la estrategia para ver, mientras nuestros hermanos están allí, nosotros qué hacemos aquí. Así es, todo eso seguramente desde los gremios o los liderazgos que han estado organizando lo tienen planificado, ¿no? Y seguramente lo veremos esos días, pero también de manera espontánea, como estamos señalando, ya vemos algunas autoridades, precisamente Cusco, por ejemplo, ¿no? Yo no sé si seguramente lo han escuchado, el gobernador lo que dijo es: si hay algún herido o algún ciudadano con algún proyectil de arma de fuego en el cuerpo, pues él mismo va a encabezar. Y así he visto del Callao, me parece también, y algunas voces del norte también. Entonces, esto realmente es impredecible, pero la fuerza, ese tsunami, sentimiento como tsunami de la gente en todo el país por recuperar la democracia es un hecho, ¿no? Porque para todos ahora en el país está claro que no vivimos una democracia, porque lo que se ha establecido desde el 7 de diciembre de 2022 es un gobierno de facto, es un gobierno ilegal, porque en cualquier país y en cualquier país democrático, o cualquier persona o analista con dos dedos de frente en el mundo, cuando lee el 7 de diciembre y no se ha cumplido lo que ellos llaman sucesión constitucional, jamás hubo sucesión constitucional porque nunca se alcanzó 104 votos, entonces el único nombre que tiene eso es un gobierno ilegal. Entonces toda la gente, o una gran parte de la gente, por eso es que las encuestas, por ejemplo, el 90, 91, 96% rechazan el Congreso, porque ellos son los que han cometido el golpe de Estado parlamentario. Entonces
ese sentimiento es un tsunami en el país. El único detalle es que cada ciudadano o cada organización tiene sus bemoles, ¿no? Y sus formas de cómo van a seguramente ejercer sus derechos ciudadanos a partir del 19 de julio. Quisiera delinear un poco en lo que has dicho, César, ¿no? Que la protesta, o en todo caso el escenario de crisis, se extendería un poco más allá después del 19, ¿no? Algunos estamos viendo incluso el 28, pero creo que hay que mirar un poco más. Y hace rato nosotros nos preguntábamos con Fernando, ¿y qué? ¿No? ¿Qué pasa si es que se van a este Congreso y la señora Boluarte? ¿Qué tanto estamos preparados a nivel de organización, en todo nivel, política, sociedad, de la organización misma académica, etcétera? ¿Qué viene para nosotros los ciudadanos peruanos? Eso es muy importante debatirlo, compartirlo, reflexionarlo. Yo creo que esa es la palabra que podríamos utilizar de una manera mucho más ilustrativa y también con sentimiento y también con razón, porque de las reflexiones va a salir las conclusiones. Entonces, yo creo que a partir del 19 de julio se viene todo un proceso largo, como dije en un principio, donde en este momento, como el ciudadano que ya decía, por ejemplo, no tenemos un partido nacional. En el caso boliviano supieron estructurar de todo un proceso también. No es que de la noche a la mañana ellos tuvieron el MAS, ¿no? Pero ahí han confluido las organizaciones más grandes que tenían en Bolivia. Aquí en el Perú nos hace falta que un instrumento político pueda conglomerar a las organizaciones más grandes que tiene el país. Entonces, en el proceso vamos a ir trabajando y vamos a llegar a eso. O sea, no sabemos, obviamente no va a ser sencillo, ¿no? Del 19 al 28 de julio seguramente no lo vamos a poder hacer, pero nuestro destino es eso. Finalmente vamos a aterrizar en eso, porque los ciudadanos todos estamos madurando. Yo he visto por eso en todos lados, donde seguramente en Panamericana o en América no pueden hablar todos los ciudadanos, pero en las redes sociales, en esos grupos, reuniones, por ejemplo, ya sea en Facebook, en TikTok y en todas las demás redes sociales, o en los youtubers, por ejemplo, ¿no? Hay profundísimas reflexiones muy, muy interesantes, sesudas de la juventud. Entonces, todo eso nos va a llevar a aterrizar en esto que estamos buscando. Seguramente no tenemos ahorita un instrumento político que aglomere a todos, pero sí en el proceso vamos a ir viendo los liderazgos. Hace poco falleció Hugo Blanco. Hugo Blanco fue parte de todo un proceso que vivió toda su vida y nos ha dejado un gran legado. Y ahora mismo, en este proceso, vamos a ir conociendo a muchísimos liderazgos, que no va a ser 1, 2, 3, y además va a ser diferente, porque los caudillismos en el país hemos aprendido que nos ha hecho muchísimo daño. Entonces los liderazgos colectivos, y de esos liderazgos colectivos seguramente va a ir saliendo mejores condiciones para poder plantearnos un nuevo país. ¿Y cómo vamos a llegar, en todo caso, a los siguientes pasos después del 19? Si renuncia Dina, ¿qué va a pasar? O si se cierra el Congreso, ¿qué va a pasar? Entonces los ciudadanos vamos a podernos dar sin duda las respuestas, y para darnos respuestas hay varios caminos. No es como lo plantean desde Lima. No, ¿qué pasa si es que renuncia? Todo continúa igual y va a asumir el Congreso, o eso es lo que dicen, ¿no? O en todo caso, se cierra el Congreso, no podemos quedarnos en acefalía. A ver, un momentito, entonces reflexionemos y pongámonos para atrás. ¿Qué ha pasado el 7 de diciembre? Si ha habido un golpe de estado parlamentario y hay un presidente que nunca ha sido vacado legalmente, entonces de repente ahí nos ponemos a discutir también, entonces puede ser repuesto. O sea, de verdad hay muchos caminos que se vienen para adelante, donde sesudamente todos estamos ya participando, querramos o no querramos. El último ciudadano que llamó desde esa perspectiva de la agricultura del agua, y ha concluido diciendo que si nosotros no somos gobierno no va a pasar jamás nada, y tiene razón. Entonces, para que pase algo, sin duda todo este proceso que vamos a caminar a partir, yo creo que con mucha más sensatez y mucho más pensado desde el 19 de julio, realmente tenemos un panorama que nos va a tocar vivir a nosotros, a ustedes, a todos, ¿no? Y eso de verdad a mí me anima mucho, y por eso es que estamos en un permanente trabajo que ustedes conocen, y ustedes también están en un permanente trabajo. O sea, todos los días que hablan ustedes, todos los días que hacen un programa, eso es un contribuir con un granito de arena para el país. Bueno, sí o sí, el 28 de julio habrá nuevo Congreso, o sea, nueva mesa directiva del Congreso. Va a haber un nuevo presidente o presidenta que va a manejar el Congreso. La presidenta o la jefa del Ejecutivo va a seguir siendo la misma.
¿Habrá algún cambio, crees tú, de la manera como ha delineado la política del Congreso el señor Williams? ¿Habrá un cambio con un nuevo presidente o va a ser más de lo mismo? No, sin duda es más de lo mismo, ¿no? Es más, ya nos han dado muestras que se han casado algunos sectores, como por ejemplo el de Vladimir Cerrón. O sea, no hay que, o sea, algunos yo no sé por qué evitan decirlo. O sea, ese grupo, por ejemplo, está plenamente casado con la derecha, con el fujimorismo, ¿no? Entonces, y el ciudadano que llamó tenía razón. Entonces, hagan lo que hagan, compongan como compongan la mesa directiva, porque ellos son mayoría, entonces van a seguir teniendo control de la mesa directiva y por lo tanto desde el Congreso no van a hacer nada, sino más bien van a seguir en ese trabajo, por ejemplo, de lo que han empezado ahora mismo. Han denunciado a los 3 miembros de la Junta Nacional de Justicia, quieren bajarse con eso a quienes están actualmente en la OMPE y en el Jurado Nacional de Elecciones. Por lo tanto, esos señores quieren y siguen en ese camino, aliados, casados, para traerse abajo al Perú, que no tengamos ni siquiera un centímetro, un milímetro de democracia, mientras ellos se benefician de lo que es de todos los peruanos. Eso es lo que ocurriría si van a componer una nueva mesa directiva que, dicho sea de paso, en todo caso, no tiene pues ninguna cosa de nueva, ¿no? Sí, más de lo mismo. Y pensar en adelanto de elecciones, pues es una utopía. Claro, o sea, el Congreso, desde que ha perdido su legitimidad, en realidad está en una realidad paralela, pues, ¿no? O sea, gobiernan y hacen leyes para realidades paralelas y no en sintonía con lo que está pidiendo la población. Eso ha pasado esta semana de representación. Dicho sea de paso, nosotros le hemos preguntado a varios congresistas, oiga, ¿y se reúne usted? ¿Piensa reunirse? ¿Ha recogido, ha leído algún periódico, redes sociales, ha escuchado una radio, por ejemplo, donde usted se ha enterado que hay reuniones preparatorias para la marcha a Lima? Sí, bueno, respetamos la protesta, pero no hay nada contundente. El tema de su representación, pues, ¿no? Y acá no se está cumpliendo eso. Ahora, puede que ciertamente es necesario organizarnos a nivel político, ¿no? Y que debe conducirse hacia ese lado, tener un instrumento político. Pero ¿qué tan importante es la agenda para la población? O sea, la agenda en el sentido de que si viene un cambio político con nuevas elecciones, ¿qué tenemos que decir, exigir nosotros como ciudadanos que se ponga en agenda del próximo gobierno, cualquiera que fuese, ¿no? Por ahí tenemos algunos problemas estructurales que cambiar. Sin duda hay agendas grandes, ¿no? Hay agendas grandes como la nueva Constitución, construir un gobierno realmente del pueblo. Hay agendas grandes, porque si revisamos solamente las constituciones, por ejemplo, las 12 constituciones, tú revisas de la primera constitución a la última constitución, que es lo que el otro decía, por ejemplo, a muchos hermanos líderes, sigue diciendo lo mismo. Te pongo un ejemplo, querido Hugo Fernando. Primera constitución del Perú que decía, para ser ciudadano tienes que ser propietario, tienes que tener propiedades. Otro requisito para ser ciudadano decía, tienes que saber leer y escribir. Era 1824. Pero si estos sujetos que agarraron, secuestraron desde 1821 nuestra independencia, y por eso es una independencia robada, escribieron esa constitución, hoy sigue siendo lo mismo, pero con otras palabras maquilladas. Entonces eso es una agenda grande. Pero para esto, lo que yo veo, y una cuestión de repente, el día de hoy que estamos aquí gracias a ustedes, quiero compartir, para construir nuestras agendas, no es que hay que pelearse. Yo veo este proceso como un gran amaru. Y no sé si se está transmitiendo en redes sociales, sí, porque claro, me gustaría que quede esto. O sea, este es un proceso de un gran amaru. Por esa razón se llamó Tupac Amaru, Tupac Katari, que es lo mismo. Entonces, el gran amaru, ¿qué cosa es? Es como el Inambari que tenemos en Puno, es como el gran Amazonas. O sea, el amaru, para ponerlo en todo caso desde un principio, en nuestro altiplano, cuando empieza a caer la lluvia, se forma un charco. Ese charco no se queda ahí. A medida que siga cayendo más gotas, ese charco crece y se rompe por algún lado. Ese liderazgo, ese romper, no quedarse quieto y empieza a recorrer serpenteante, ese es el amaru. Y nosotros cada uno somos un amaru en los quechuas, los aymaras. Y ese amaru no se queda ahí en un charco o en un simple riachuelo. Va creciendo y son ríos. Y aquí en Puno, nuestro Inambari. Y yo pregunto, ¿quién puede detener al Inambari?
¿quién podría detener el Amazonas? El proceso peruano es eso es lo que se está formando. Entonces, no hay que pelearse en todo este proceso con cuál de mis agendas va primero, adelante o atrás. No, sino dejamos que corran los Amarus, que corran los ríos, que nos juntemos en ese gran Inambari, en ese gran Amazonas, y solos, por el efecto y por la ley de gravedad, vamos a decir: miren, aquí están nuestras agendas como país, esto haremos primero, así caminamos, estos son los liderazgos que deben ir adelante, estos al medio, estos atrás. O sea, ese proceso lo vamos a ver. Entonces, este proceso del Amaru, dejemos que recorra, no lo frenemos, y que las agendas, que ya sabemos todas que hay muchas, van a ir priorizándose a medida que vayamos caminando este Amaru o este proceso. Bueno, uno de los temas que particularmente nos preocupa es pues la desintegración del país, ¿no? No hemos logrado ser un Estado-nación. La clase dirigente que ha heredado, y como tú has utilizado las palabras, secuestrado la independencia, no ha tenido la capacidad de construir ese Estado-nación, ¿no?, que necesitamos todos los peruanos, y por eso tan desintegrado. Por eso es que el sur está diferente al norte, y el norte está en otra cosa, y el oriente está en otra cosa, y Lima está reclamando cano minero, ahora dicho sea de paso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no?, ¿cómo sanar esa desintegración nacional? Ahí la posibilidad de la regionalización, en algún momento se embanderó eso, se olvidó la federalización. La nueva constitución tendría que de todas maneras poner en agenda este tema, ¿no? No, sin duda. ¿Cómo sanamos? Con ese proceso del Amaru. Porque, veamos, nuestros ríos, mira, conocemos nosotros nuestra región, nuestra realidad, ¿no? O por Macusani o por el lado de Sandia, de Sayaco, ¿no? De Sayaco bajamos y hay un riachuelo, luego llegamos y ese río se va formando un río y se junta con el río de Cuyo, y bajamos así y se junta al Inambari, y el Inambari ya no es un río cristalino, es un río turbio. Entonces, lo que quiero decir figurativamente hablando es cómo sanamos nosotros nuestro país, o lo que éramos nosotros, una civilización, una gran civilización, seguramente con sus bemoles, porque no vamos a ser románticos también, ¿no es cierto?, para decir que vivíamos en el Edén, en el Tahuantinsuyo, ¿no? Pero sí teníamos una gran civilización, y muestra de eso es el Machu Picchu, el Sacsayhuamán, llena de ingeniería, de filosofía, de astronomía, de agricultura, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que vamos a sanar recorriendo ese camino del Amaru, porque vamos a reencontrarnos el norte, el sur, el centro, Lima mismo. En Lima, por ejemplo, ¿qué está pasando? Decía hace pocas horas o días que estuve por allá. En Lima lo que está pasando desde la Plaza San Martín, o desde las redes sociales, o en cada espacio, lo que antes con los jóvenes, por ejemplo, se llamaban las zonas, ¿no? Zona 1, zona 2, zona 3, y ahora están empezando a reflotar y se están organizando, y cuando uno pasa a cualquier región del país, incluso sanamos hasta con nuestra cultura. Estuve pasando por un mercado de Ica, veía jóvenes bailando el caporal, ¿no? O sea, una danza nuestra. O sea, todo tipo de elementos nuestros, no solamente en el ámbito político, social, sino también cultural, va a ir aflorando y al mismo tiempo también juntándose. Entonces, este proceso que nuevamente toma fuerza desde el 19 de julio va a ayudar a sanar desde cada uno de nuestros puntos de vista y desde cada uno de nuestros elementos que vayamos a poner sobre la mesa. Y ahora mismo con este diálogo, por ejemplo, lo estamos haciendo nosotros. Hay miles de personas seguramente que nos están escuchando a esta hora y están reflexionando junto con nosotros sobre lo que estamos diciendo. Entonces, sanaremos en cuanto nos vayamos juntando y uniendo y dejemos recorrer cada uno de nuestros amaros. Muy bien, César. El tiempo nos ha agotado y bueno, va a ser ocasión ahora de esta convocatoria del 19 de julio para adelante también tener diálogos más continuos, ¿no? Para estar más cerca, analizar qué pasa, siempre estar al tanto de qué está ocurriendo con este proceso, que es una lucha de largo aliento, dicho sea de paso, pero creo que va a ser motivo para reencontrarnos en las redes sociales, en la radio también nos facilite eso. Muchas gracias por ahora. No, gracias a ustedes. Hasta pronto. Qué ocurrencia, César. Muchas gracias por